Comunidad de Anorí, Antioquia, se enfrenta al ejército para evitar traslado del cadáver de un vecino. ¿No? Necesitamos que se presente. Séptima División del Ejército ofrece su colaboración a la Fiscalía. Van a reportar a ese campesino como un guerrillero. Y guerrillero no es. Capturado hermano del empresario Carlos Matos, se llama Heriberto Matos y era buscado por 2 asesinatos. Insólita trata de blancas al aire en una emisora de Valledupar. En plena cuarentena, clandestina corrida de toros en Cundinamarca. No vamos a permitir que se lo levanten, no lo vamos a tocar, no lo vamos a tocar, no lo vamos a tocar. Aquí está, esta es la imagen del día. El cerco que campesinos de Anorí, Antioquia, hicieron para impedir que el ejército se llevara el cadáver de uno de sus vecinos, quien había muerto baleado por los uniformados cuando salía de su casa. Eso es lo que está haciendo el ejército en este momento. Bajan en helicóptero a matar a los campesinos. Los campesinos encontraron a su vecino envuelto en una sábana blanca cuando los militares se disponían a sacarlo de la zona en helicóptero. El ejército admitió que en el lugar no hubo ningún combate y se declaró a la espera de las conclusiones de la Fiscalía en esta investigación. De esta historia hablaremos hoy. Pero no necesitamos que se... ¿Cómo que no? ¿No? Necesitamos que se presente. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 1, la Red Independiente. Les tenemos las noticias del fin de semana e iniciamos. En lo que podría llegar a ser un caso similar a la muerte del campesino Dimar Torres en el Catatumbo, hace unas horas se presentó un enfrentamiento entre la población de una vereda de Anorí, en Antioquia, con un comando militar policial. Patricia Uribe tiene todos los detalles. Buenas noches, Patricia. Mabel, él se llamaba Arioldo Sánchez y defendía la sustitución de cultivos. El ejército pretendía llevar el cuerpo en helicóptero, pero los vecinos del lugar se lo impidieron. Un campesino, no lo vamos a dejar levantar. Que pena con ustedes, pero es un campesino. La comunidad de Antioquia impidió que militares y policías de un comando especial que había sido desplegado en la zona para presuntamente adelantar un operativo contra bandas criminales se llevaran el cuerpo sin vida del campesino Arioldo Sánchez, que vivía en la región y era vecino conocido de esa comunidad. Ustedes vienen a asesinar a los campesinos porque los están asesinando. Los hechos se presentaron el 20 de mayo, hace una semana, en la vereda Tacamocho. Los habitantes del sitio afirman que los uniformados se estacionaron a unos metros de la casa de Arioldo sin entrar en combate, pero que al día siguiente escucharon unos disparos hacia las 11 de la mañana. A 50 metros de donde él vivía le dispararon los miembros del ejército sin decirle alto, sin pronunciar nada, simplemente le disparan. Los líderes de la comunidad aseguran que después los uniformados envolvieron el cadáver en bolsas plásticas y que intentaron llevárselo en un helicóptero que los esperaba a unos 200 metros de donde se encontraba tirado el cuerpo. Fue cuando los campesinos corrieron hacia ellos a pie y a caballo. Vamos todos, muchachos, el personero de... Minutos después, frente al comando fuertemente armado, los lugareños le reclamaron a los uniformados por la muerte del labriego y les anunciaron que no permitirían su traslado hasta cuando llegara una autoridad judicial a identificar el cadáver. Quedémonos aquí, que aquí no pueden aterrizar. Mira dónde está el señor. Gildo. Mira dónde está el señor. Mira dónde está el señor. Por favor, colaboren donde está la señorita. Los campesinos grababan abiertamente a los soldados y policías mientras exigían la presencia del personero local. Necesitamos que se... ¿Cómo que no? ¿No? Necesitamos que se presente. Necesita el número del personero. La idea de ellos era presentarlo como alias Cabullo, como guerrillero del comandante del Frente 36 de las FARC. Y pues es una situación muy absurda, porque plenamente ellos tuvieron todo el tiempo de identificarlo y de saber quién era, porque toda la mañana estuvieron ahí cerca de la vivienda. Arioldo Sánchez, de 42 años, compartía y apoyaba el programa de sustitución de cultivos ilícitos promovido oficialmente. Después de la confrontación verbal con los hombres del comando militar, retiraron el cuerpo y organizaron un sepelio comunitario para rendirle homenaje en desfile en las calles de Anorí. Hoy le hacemos el último adiós porque realmente estamos indignados, el pueblo de Anorí, con todo lo
que está pasando. Las organizaciones sociales campesinas pidieron a las autoridades que la investigación no recaiga en el campo de la justicia penal militar. Queremos justicia, solo queremos verdad. Y mucha atención, la 7ª División del Ejército de Colombia emitió un comunicado donde le informó a la Fiscalía General de la Nación que estará dispuesta a colaborar para esclarecer los hechos en donde falleció el campesino Sánchez. Quedémonos aquí, que aquí no pueden aterrizar. Hildo. El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la 7ª División del Ejército, que cubre la región de Anorí, en donde ocurrió la muerte del campesino Arioldo Sánchez, en circunstancias todavía desconocidas, pero que apuntan a un homicidio fuera de combate, según las afirmaciones de los vecinos del fallecido, informó mediante un comunicado que el grupo de militares y policías se encontraba en ese lugar para desarrollar operaciones contra un grupo armado ilegal. En desarrollo de las operaciones militares y policiales en el nordeste antioqueño, pierde la vida una persona en hechos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. En el comunicado de prensa, la 7ª División asegura que funcionarios de la Procuraduría hacían parte del grupo que iba a realizar las operaciones en zona rural de Anorí contra un grupo de las disidencias de las antiguas FARC. Los actos urgentes fueron realizados por el Grupo Operativo de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Los funcionarios del Ministerio Público acompañaron estas labores. Añadió que el Ejército colaborará con las investigaciones judiciales. En aras de la transparencia y veracidad operacional, desde el mismo momento en que se conoció la situación, se ha brindado absoluto apoyo a las autoridades judiciales y entidades de control para el desarrollo de las investigaciones. Y van a reportar a ese campesino como un guerrillero. Y guerrillero no es. Según aseguró el general Ramírez, se ordenó también abrir una investigación interna para examinar en detalle lo que sucedió con la unidad que estuvo en el área. Hace unas horas fue capturado Heriberto Matos, hermano del empresario de carros Hyundai, Carlos Matos, que a su vez está fugado de la justicia, que lo investiga por hechos de corrupción. Guillermo Gómez tiene los detalles. Mabel, Edward Heriberto Matos era buscado por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el asesinato de 2 ganaderos y por sus aparentes nexos con grupos paramilitares. A las 11:50 de la mañana de hoy domingo, fue capturado en el municipio de La Jagua de Virico, en el Cesar, Edward Heriberto Matos Barrero, hermano del empresario automotriz Carlos Matos, quien desde España, donde se encuentra, ha evadido el proceso en su contra por comprar una jueza y a otros funcionarios judiciales. Edward Heriberto Matos es requerido por un fiscal especializado por el asesinato de 2 ganaderos en el año 2001, Disnaldo José Perpiñán y Carlos Alberto López. Matos fue señalado por los paramilitares Jader Luis Morales y Óscar José Ospino de ser responsable de 2 crímenes. Cuando los hombres del CTI lo capturaron en la vereda Boquerón del Cesar, Heriberto Matos tenía un arma de fuego y un proveedor con 15 balas. Pero lo que más inquietó a los investigadores fue que Matos les presentara una cédula con otro nombre y uno de sus 2 apellidos, Armando Matos Liñán, por lo que podría responder también por falsificación de documentos. Además del proceso penal que debe atender Matos por los homicidios de los 2 ganaderos, también ha sido señalado de tener vínculos con los paramilitares, según lo manifestó en septiembre de 2010 el desmovilizado del Ejército de la Sauce Jorge 40, Óscar José Ospino. A Heriberto Matos, de alrededor de 60 años, fue trasladado a la sede principal de la Fiscalía en Bucaramanga. En un programa radial de Valledupar se generó un hecho insólito e indignante. El entrevistador, que estaba conversando con un líder wayú, empezó a derivar su conversación hacia la compra de menores de edad. Carlos Cárdenas. Mabel, el locutor se llama Fabio Zuleta y preguntó detalles tan escabrosos sobre la compra de niñas para efectos sexuales que hasta el procurador Carrillo pidió investigación inmediata. No, la mía tiene que estarse ahí. Fabio Zuleta, conductor del programa que se transmite por la emisora 1050 AM de Valledupar, entrevistó a un indígena wayú intentando ser chistoso con un tema delictivo, la trata de blancas o negociar con personas de género femenino. Toda la vida se ha dicho que en la Guajira, en Alta Guajira, venden las chinitas. Todavía venden las chinitas. Sí, todavía las venden. ¿A dónde las venden? En toda la región, que sea toda, que es Uribia, que Maicao, Rihuacha, el Cabo La Vela. Simulando que se refería a presuntos usos wayú, el locutor mostró en realidad interés morboso y la conversación traspasó el límite al campo de negociación de explotación sexual.
¿Y cuánto cuesta una chinita de 20, 22 años, así para mí? ¿Cuánto costaría? Bueno, para ti es más económico porque usted es una persona que lo hemos conocido y admiramos mucho sus proyectos de todo esto. Bueno, vamos a dejárselo a Fabio como dejándole 5 millones de pesos. 5 millones. Señorita. Señorita, una más ayuda. El locutor, sin importarle que estaba al aire, empezó a preguntarle al indígena, que contestaba, al parecer ingenuamente, detalles escabrosos. Quiero que no se mueva para yo enseñarla. Noticias 1 se abstiene de publicar el contenido completo del interrogatorio del locutor Fabio Zuleta por respeto con su audiencia y por ser un atentado contra la dignidad de las mujeres. Y siguieron atentando contra la dignidad de las mujeres de esa comunidad, coordinando la compra de algunas jóvenes. Zuleta incluso llegó a pedir que el indígena le llevara niñas para sus amigos. El procurador general Fernando Carrillo trinó hoy pidiendo investigación inmediata a la Fiscalía por los delitos de trata de blanca y otros en que podría haber incurrido el locutor. Presentaremos una denuncia contra un indígena y el director del programa Buenas Tardes, Fabio Zuleta, de la emisora 1050 AM en Valledupar, luego de las publicaciones de un video en el que acuerdan explotar sexualmente a varias mujeres indígenas. La comunidad wayú ya se pronunció indignada. Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría se abra por oficio un proceso penal o disciplinario en contra del señor Fabio Zuleta por sus actos racistas y discriminatorios en contra de la mujer wayú. El director general del Sistema Cardenal, propietario de la emisora, rechazó las expresiones denigrantes de Fabio Zuleta contra las mujeres, especialmente contra las indígenas wayú. El locutor, que hace parte de la dinastía Zuleta, pidió disculpas y aclaró que el programa no salió al aire por la emisora, sino por su cuenta de Instagram. La polémica por el nombramiento del hijo de Jorge 40 en el espacio de coordinación de víctimas del Ministerio del Interior parece no cesar. Con el paso de las horas, las críticas aumentan. Juan Fernando Barona. Mabel, hasta Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien en un principio pareció no oponerse al nombramiento de Jorge Tovar, rectificó su posición inicial y dijo que este no es un verdadero gesto de paz. El nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar, hijo del ex paramilitar Jorge 40, en el cargo oficial de coordinación de víctimas del Ministerio del Interior, continúa generando reacciones en varios sectores del país que consideraron que ese acto es un reto innecesario al dolor de las víctimas de Jorge 40 en la región Caribe, en donde actuaba como jefe de un bloque armado del paramilitarismo que cometió más de 600 crímenes confesos. Su padre no ha aportado verdad, ni justicia, ni reparación por los cientos de asesinatos y masacres que cometió en la región Caribe. El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que contrario a lo que ha dicho el gobierno sobre un presunto nivel no tan alto de ese cargo, esa unidad del Ministerio del Interior es clave para articular los procesos de reparación a las víctimas. No me los imagino llegando al Ministerio del Interior a tener que concertar ese proceso de reparación con el hijo de su victimario. El antiguo jefe de las FARC y hoy presidente del partido del mismo nombre, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, pareció rectificar su posición inicial de no oponerse a ese nombramiento y aseguró que esta designación no es un gesto de paz y reconciliación, como lo aseguró la ministra Alicia Arango. Pero ya analizado con más calma y más detalle, uno dice, esto no es ninguna señal del gobierno porque debía complementarse con otras, ¿no? Incluso Rodrigo Londoño se disculpó con las víctimas del conflicto y con sus compañeros por sus comentarios, pero manifestó que fue malinterpretado. Si se sintieron afectados o ofendidos, de que yo pues pido disculpas porque no fue mi intención. Aunque en redes sociales se han publicado videos en los que en el pasado Jorge Tovar, el hijo de alias 40, apoyó el proceso de paz. ¿Cuánto hubiera querido Rodrigo Tovar Pupo participar en un proceso de paz con la seriedad y la responsabilidad que están haciendo hoy en día el proceso de paz con la FARC? Las víctimas manifestaron que en 2017 el funcionario Jorge Rodrigo Tovar aseguró que su padre era un preso político en Estados Unidos, lo que indicaría que el hijo tampoco ha aceptado los centenares de asesinatos que mandó a hacer Jorge 40. Y el senador Iván Cepeda recordó que también en 2017 el coordinador de víctimas del gobierno Duque atacó a su fallecido padre Manuel Cepeda, tildándolo de guerrillero, acusación que precisamente motivó su asesinato a manos de los paramilitares.
El estamento militar colombiano investiga las filtraciones a la banda criminal Los Pachenca sobre la hipótesis de que alguien vendió información vieja como nueva a esta banda criminal. Y ya no solamente sobre secretos militares de los Estados Unidos. Enrique Tapias. Mabel, de lo que no hay duda es de que estos son documentos de nivel de comando de Fuerza Naval con las que otras naciones comparten la suya. En este caso también eran secretos militares de Francia, Holanda e Inglaterra. Con la palabra éxito. Estos documentos que revelan posiciones de las patrullas de la Armada colombiana que hacen control antidrogas en el Caribe y que obtuvo de fuentes oficiales Noticias 1, hacen parte del material incautado por el Ejército y la Fiscalía en un operativo contra la banda de narcotraficantes conocida como Los Pachenca, en la que también fue hallado un cargamento de 480 kilos de cocaína y fueron capturados 10 integrantes de esa organización. La Armada señaló preliminarmente que los documentos no parecen auténticos y así lo dio a conocer el ministro de Defensa. No voy yo a anticipar lo que sea el resultado final de las averiguaciones que se continuarán haciendo, pero aquí está para conocimiento de la opinión pública lo que son esas primeras averiguaciones que dan cuenta de que el documento que se mostró públicamente en ejercicio legítimo de la actividad periodística, por supuesto, tiene una serie de falencias que no permiten hablar en este momento, según los primeros hallazgos, de su autenticidad. Aunque la Armada considera también preliminarmente que los formatos en que está la información no son los utilizados por esa fuerza, la Fiscalía será la encargada de determinar si los datos que estaban en poder de los narcotraficantes Los Pachenca son reales o no, y por qué y quiénes filtraron esos datos secretos. En estos otros documentos obtenidos por Noticias 1 y que estaban en poder de Los Pachenca y ahora en manos de la Fiscalía, también tienen la ubicación de las zonas de patrullaje de autoridades antidrogas de varios países en el Caribe a lo largo de Centroamérica. Presencia de US Coast Guard Nicaragua. Costa Rica se control de tráfico marítimo y de interdicción a través de una unidad francesa, holandesa o británica que opere en esta área. Otros documentos clasificados como secretos describen la forma coordinada como operan las autoridades estadounidenses, centroamericanas y hasta europeas en la lucha contra el tráfico de drogas. Desde la base norteamericana en Honduras, la DEA y el Comando Sur coordinan con las armadas y las fuerzas aéreas de los países centroamericanos los operativos de control aéreo y marítimo de embarcaciones sospechosas de tráfico de estupefacientes. Asimismo, se coordinan operativos de patrullas con las armadas francesas, holandesas y británicas que operan en el Caribe. Un exoficial de la Armada, consultado por Noticias 1, aseguró en reserva que la información que está en estos documentos sí parece auténtica y es poco probable que sea falsa, dadas las características de la misma y dado el hecho de que Colombia tiene el mando de las operaciones en el Caribe con el apoyo de inteligencia norteamericana. Los senadores que fueron interceptados y perfilados por el ejército escalaron sus reclamos a la comunidad internacional. Lo hicieron así ante el Congreso de los Estados Unidos, ante la OTAN, que ha pedido que se investigue la corrupción, y también ante la Corte Penal Internacional. El debate de control político por el espionaje ilegal de inteligencia militar continúa ahora en instancias internacionales. Los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar remitieron cartas al Congreso de Estados Unidos, a la OTAN y a la Corte Penal Internacional para que el país pueda conocer los resultados completos de la Operación Bastón. Las solicitudes son puntuales. Al Congreso norteamericano para que en las comisiones de apropiación de Senado y Cámara se evalúe y se examine el uso de los recursos de cooperación que Estados Unidos envía a Colombia para la lucha contra el crimen. La solicitud al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se relaciona con los requisitos que debió cumplir Colombia para su admisión y especialmente los resultados de las investigaciones de contrainteligencia de la Operación Bastón. Para que podamos conocer la totalidad del contenido de ese informe, puesto que el ministro de Defensa se muestra reticente a proporcionar la información. Simultáneamente, los congresistas colombianos piden la intervención de la Corte Penal Internacional, por lo que consideran violaciones de los derechos humanos por parte de la inteligencia del ejército. A la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, le informamos sobre el hecho de que 16 generales de la República y más de 240 oficiales y suboficiales estarían incursos en graves hechos, en presuntos hechos de corrupción
y también de delitos que están consignados en el Estatuto de Roma. Y le hemos pedido al fiscal Barbosa, al procurador Carrillo y también a la Contraloría que se nos informe acerca de investigaciones que se hayan adelantado en esas instituciones en los últimos 5 años. Queremos... Sanguino y Bolívar consideran que la presencia de organismos internacionales puede garantizar que se imparta justicia y se respeten los derechos humanos. La superación de los hechos de corrupción conocidos al interior de las fuerzas militares y la garantía de no repetición de operaciones de espionaje contra líderes sociales, contra periodistas nacionales e internacionales y contra dirigentes de oposición exigen la presencia de organismos internacionales. Los congresistas esperan que la solicitud de información por parte de los congresistas de Estados Unidos, el secretario de la OTAN y la fiscal Bensuda le permita al país conocer los alcances de la corrupción en el ejército. La Unión de Toreros de Colombia preparó una faena sentenciando a 3 toros a manos de 2 adultos y un niño. La historia completa sobre lo que sucedió la tiene Iván Serrano. Mabel, en lugar del menor anunciado hubo otro en una plaza improvisada en un municipio indeterminado de Cundinamarca, en una época donde no hay corridas autorizadas en el departamento. La ley solo permite el sacrificio de toros en una fiesta tradicional, pero durante la pandemia todas las fiestas patronales se encuentran canceladas. Con este cartel se promocionó en redes sociales el Festival Taurino Virtual, Taurinos Solidarios, donde se sacrificarían 2 toros para los adultos Ramsés y José Arcila, y el niño torero Cristian Restrepo lidiaría un novillo. El evento estaba destinado, según sus anunciantes, para comprarle mercados a la familia de quienes viven de la fiesta brava por medio de donaciones virtuales. El anuncio de la corrida puso en alerta a las autoridades de protección animal del departamento por la vida de los toros y el novillo anunciados, pero además la presencia de un niño como uno de los atractivos del espectáculo causó especial preocupación por lo que sería el incumplimiento a una de las recomendaciones de la ONU para impedir la vinculación de menores de edad a las corridas de toros y una resolución del Ministerio Trabajo que prohíbe la presencia de niños en actividades peligrosas relacionadas con el sufrimiento humano o animal. En un principio se creyó que la corrida transmitida vía streaming sería en Sopó, pero la alcaldía lo negó. El municipio en este momento no se encuentra realizando ningún tipo de actividad taurina. Estamos en contra de este movimiento y de esta práctica. Luego las autoridades creyeron que podría ser en Huasca, pero mientras eso se establecía, el Festival Taurino se llevó a cabo en una finca que, según la transmisión, estaría ubicada en Zipacón. El menor de edad fue cambiado por un adolescente del cual no hay certeza sobre su mayoría de edad. ¿Cómo recibiste la noticia de la sustitución y de venir acá y de estar en una ganadería como esta? Fue muy bien, Matador, muy alegre porque, pues como ya lo sabemos todos, estamos parados, ¿no? Se desconoce cómo los toreros y sus equipos se trasladaron hasta el lugar de la corrida. Noticias 1 habló con la alcaldesa de Zipacón y negó que la corrida hubiese ocurrido en su municipio. Finalmente 156 personas se conectaron, los toros fueron sacrificados y ya se anuncia otra corrida virtual. A los toros de Lidia ni la pandemia les dio tregua. Es el momento de levantar la mirada, de pensar el futuro con optimismo. Somos el hogar de miles de futuros profesionales dispuestos a cambiar la realidad. Avancemos juntos, Universidad de Boyacá. Solo a una ciudad en el país le está yendo peor que a Leticia con el COVID-19. Estamos hablando de la ciudad de Cartagena, que entre hoy y mañana llegará a los 2.000 casos. Esto significa que 1 de cada 10 casos del país se encuentran en esta ciudad. Eduardo López Cúquer. Mabel, el mayor número de enfermos y víctimas mortales se encuentran en las zonas de mayor vulnerabilidad y pobreza de la ciudad. El mercado de Basurto, identificado como foco de la epidemia, sigue abierto y concurrido por multitudes. La improvisación administrativa y la indisciplina social. Miren esto en el colegio INEN de Cartagena. Se han convertido en las causas de la propagación acelerada del coronavirus en Cartagena, que hoy registra una de las tasas más altas de contagio y mortalidad por la pandemia en el país, con 1.716 casos y 93 fallecidos. ¿Dónde está la policía? En ninguna parte. La alta mortalidad en la ciudad de Cartagena y alto número de contagiados se debe a 3 factores importantes, como es la falta de planeación y de estrategia por parte de la administración, medidas ya tardías tomadas
De acuerdo con la información del seguimiento diario de la pandemia, los sectores populares son los más afectados por el contagio. El Pozón con 151 casos, La Esperanza y Olaya Herrera con 61 casos cada uno y Nelson Mandela con 48. Son los barrios que referencian la emergencia sanitaria en la capital de Bolívar. Igualmente, la desarticulación social con los sectores gremiales, académicos, comunales. Aquí no hay control de nada. Hubo una desorganización total. Después de 2 meses de cuarentena, el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y la adecuación de unidades de cuidado intensivo para la atención de los pacientes críticos son otro aspecto de preocupación para el gobierno nacional. Una red hospitalaria colapsada, fracturada, que la corrupción la acabó de hace 4 o 5 años y que prácticamente no tenemos segundo nivel y el primer nivel es totalmente deficiente. El pasado 8 de abril, la alcaldía distrital firmó un contrato para la adquisición de 10.000 pruebas rápidas para la detección del virus, pero en los últimos días se determinó su liquidación, porque el contratista no cumplió con la entrega. La acción de Avianca se cotiza el día de hoy a 30 pesos. Lo sorprendente es que hace 9 años se cotizaba a 5.000 pesos. Y también se ha conocido que en los últimos momentos de esta caída las acciones preferenciales cambiaron de los fondos de inversión a inversionistas privados. En mayo de 2011, hace 9 años, la acción de Avianca ingresó a la Bolsa de Valores de Colombia a 5.000 pesos y hoy apenas vale 30 pesos. Si se multiplicaran las acciones de la compañía por su valor actual, se concluiría que Avianca pasó a tener un valor en bolsa de 3,2 billones de pesos a 30.000 millones de pesos. Tenemos al día de hoy una Avianca que prácticamente ha destruido valor, que prácticamente su patrimonio es mínimo, una empresa altamente endeudada. Y cuando hay una empresa altamente endeudada, sus acciones pues prácticamente dejan de ser una inversión real. Antes de que la pandemia hiciera estragos en su operación, Avianca ya presentaba un endeudamiento que sobrepasaba los 16 billones de pesos y por ello solicitó a mediados de este mes fuera acogida en la ley de quiebras de Estados Unidos. Lo más sorprendente es que desde hace una semana, particularmente desde el 12 de mayo, la mayoría de las acciones preferenciales que están en cabeza o que se negocian en el mercado colombiano probablemente ya hayan cambiado de manos, de fondos especializados de inversión a personas que muchas veces compran acciones solo porque ven que un precio cae, pero que no entienden las razones de por qué los precios bajan. Al ver este escenario, el pasado viernes, la Bolsa de Valores sacó a la acción de Avianca de su principal índice, el Colcap, y desde la próxima semana, esta se negociará bajo el escenario de subastas. Analistas coinciden en que en cualquier momento se podría dar su retiro de la bolsa. Entre tanto, el mercado está a la espera de cómo el gobierno ayudará a la aerolínea para que no sucumba. Cualquier tipo de ayuda o cualquier proceso de financiación hacia Avianca pues se va a traducir en una dilución de los accionistas, es decir, que la participación de los actuales accionistas prácticamente se reduzca o lo más probable llegue a cero o se pierda. Los analistas recomiendan tener prudencia ante la especulación que ha tenido la acción de Avianca, asegurando que a cualquier valor una acción de una compañía quebrada es cara, como lo fue el caso de la desaparecida Pacific Rubiales. Los migrantes les han servido a sus países huéspedes en medio de la pandemia, lo que indican los indicadores. Según las cifras de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, el 48% de los médicos que atienden el COVID-19 en Israel son migrantes, así como el 35.3% en Australia, 31.6% en Suiza, el 29.1% en Luxemburgo y el 26.1% en Irlanda. Esto indica que el remedio viajó más que la enfermedad. Esto es lo que indican los indicadores. Interpretaciones del Pato Donald. Otro era sobreviviente de la guerra en Corea y otra de las víctimas era una madre abnegada. El periódico The New York Times publicó el día de hoy sus nombres y epitafios. La vuelta al mundo en el COVID-19. Hoy la portada de The New York Times cambió los artículos y fotografías que regularmente aparecen en la primera página del periódico para hacer un homenaje a las primeras 100.000 víctimas mortales por COVID-19 en este país. Un largo y solemne listado con el nombre de las personas fallecidas, acompañados de su edad, su cargo y un pequeño mensaje. Bisabuela con una risa fácil, Marion Kruger, 85, Kirkland, Washington. Esposa con
Tiempo para disfrutar de un nuevo matrimonio. Germain Ferro, 77, Condado de Lee, Florida. Para la versión digital, esta misma lista se hizo acompañada de una silueta y el título Una pérdida incalculable. Ex enfermera Patricia Frison, 61, Chicago. Pianista de jazz, compositor y educador Mike Longo, 83, Nueva York. Brasil, a punto de convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia y segundo en casos positivos por COVID-19, mostró este video desde el aire de las fosas comunes que se han tenido que abrir para suplir la demanda de cadáveres que hasta el día de hoy han generado más de 21.000 muertes en el gigante suramericano. Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticado por el manejo que le ha dado a la pandemia, apareció en una multitudinaria marcha en respaldo a su labor y sin las más mínimas medidas de protección, saludó a la multitud y abrazó niños mientras compartía fotografías. Francia celebró su primera misa en meses desde que la emergencia sanitaria cerró las iglesias católicas en este país. En la iglesia San Francisco Javier, en París, en medio de música de órgano y canciones del coro, se celebró la fiesta del Día de la Ascensión. Los feligreses ingresaron al templo con tapabocas y conservando la distancia luego de un largo periodo de privación eucarística. La DIAN abrió dos tipos de ayudas en medio de esta emergencia sanitaria. Por un lado está la de pagar impuestos por mensualidades y por la otra está la rebaja de intereses para los morosos que también deben pagar. El decreto 688 que expidió el gobierno nacional les permitirá a los deudores con la DIAN obtener beneficios, como la rebaja en los intereses por acreencias pendientes con la entidad. Hemos bajado la tasa de interés moratorio, que anteriormente estaba alrededor del 28%, la hemos bajado al interés bancario corriente. Para que en este momento sea el momento de ponerse al día con las obligaciones tributarias. La tasa de interés corriente bancario para este mes es de 18.19% y además de ese beneficio, también se podrá llegar a un acuerdo para el plazo de los pagos. En la DIAN estamos prestos para darles la mano y poder hacer mediante el mecanismo de facilidades y acuerdos de pago automáticos, darles la posibilidad de que paguen los impuestos en 12 meses. Los contribuyentes interesados en llegar a un acuerdo de pago deberán justificar la dificultad financiera que les impide estar al día con la Dirección Nacional de Impuestos. Las personas y las empresas que están teniendo dificultades para pagar sus impuestos puedan hacer estos acuerdos de pago y tengan una tarifa de interés muy razonable. En caso de incumplimiento con los acuerdos entre el contribuyente y la DIAN, se podrá iniciar el cobro coactivo por la suma total de las obligaciones tributarias, más el 100% de las sanciones e intereses sobre los cuales se había hecho el acuerdo. Los talleres y laboratorios de aprendizaje que tuvieron que cancelar sus clases por cuenta del COVID-19 serán los primeros en abrir sus aulas para los estudiantes, siempre y cuando cumplan con los protocolos de bioseguridad, y lo harán desde el mes de julio. En su programa de fin de semana, Prevención y Acción, el presidente de la República, Iván Duque, y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, respondieron las preguntas de los ciudadanos sobre lo que será la transición para el regreso a las aulas. Una de las primeras preguntas que se le hizo al primer mandatario de la ministra fue sobre el regreso a colegios y universidades en el mes de agosto bajo el modelo de la alternancia. La respuesta para Ana Isabel es que sí. Ya empezamos a revisar protocolos. La ministra ha estado desde el primer día pensando en cómo sería también ese retorno a la presencialidad, pero con un modelo que hemos llamado el modelo de alternancia, donde está trabajo en casa, donde hay presencialidad, donde hay virtualidad, y eso nos ayuda también a adaptar el sistema educativo. Será esta capacidad de adaptación que tengan los estudiantes la que permitirá proteger vidas y recuperar progresivamente la educación presencial. En el caso de las instituciones de educación superior, empezará antes de agosto. Universidades, como contaba Ana Isabel, que tiene también un hijo en universidad, van a iniciar entre junio y julio laboratorios. Un trabajo conjunto entre las secretarías de educación, los gobernantes y los rectores, quienes continúan estructurando los protocolos para el regreso a las aulas. El protocolo pasa por temas de higiene, también pasa por temas de distanciamiento social, por temas de organización para evitar que haya justamente congestión o aglomeración, y también académicos, porque es lograr combinar el trabajo presencial con un trabajo en casa. La adaptación a las nuevas formas de relacionarse socialmente y reactivar la educación. La alcaldesa de Campo Alegre en el Huila manifestó que durante la emergencia sanitaria se perdieron de la alcaldía 480 millones de pesos por cuenta de delincuentes cibernéticos.
Hemos sido víctimas del robo cibernético. Se perdieron 480 millones de pesos de las arcas del municipio de Campo Alegre, Huila. Según la alcaldesa Elizabeth Mota, unos ciberladrones hackearon el sistema digital del banco y trasladaron a cuentas sin identificar parte del recaudo de los tributos de los contribuyentes campoalegrinos. Evidentemente fuimos de pronto intervenidos cibernéticamente a una de las cuentas del municipio de Campo Alegre denominada Fondos Comunes. La pérdida o el robo o el hurto se cuantifica en más de 480 millones de pesos. La mandataria local aseguró que los ciberladrones extrajeron el dinero de la cuenta municipal en 3 retiros los pasados 6, 7 y 8 de mayo y que ya denunció el delito. Realmente hicimos todos los protocolos de ley. Interpusimos la denuncia ante la Fiscalía, notificamos a la entidad financiera Bancolombia y nos pusimos a la tarea precisamente de ocultar cómo habían sido los movimientos y demás. Según los datos arrojados por las transacciones, la operación ilegal habría sido hecha desde Medellín. Ante las dudas de credibilidad sobre esta versión, a la que unos maliciosos investigadores todavía no le dan plena credibilidad, la alcaldesa intentó dejar claro que no tuvo nada que ver con el hurto, repitiendo lo que al parecer dicen en los corrillos campoalegrunos. Quiero aclarar este tema de que realmente nosotros fuimos víctimas de un hurto. Aquí no hubo un autorrobo, aquí no hubo unos abusos de los funcionarios. La alcaldesa y algunos de sus colaboradores se reunieron también con expertos en ciberseguridad de la policía para tratar de encontrar a los delincuentes en el ciberespacio. Y para darle mayor piso a su denuncia judicial, agregó que un ciberrobo similar ya sucedió en el municipio de Garzón, Huila. Por lo menos 12.000 iniciativas que se han abierto por cuenta de la pandemia contarán con la participación de periodistas, empresarios, líderes que ayudarán a recolectar dinero a través de vacas para fundaciones y otros más. Desde que se inició la emergencia sanitaria, 1.200 iniciativas han abierto su propia vaca en busca de fondos para causas que van desde el mercado para los vulnerables hasta la sostenibilidad de las salas y los espectáculos. Vaki, la plataforma que usan, resolvió unirlas todas en una sola campaña. La gran iniciativa se llama Challenge por Colombia, donde invitamos a que grandes celebridades se unan a poder dar un poco de su tiempo, una gran experiencia para muchos de sus seguidores, con el fin de impulsar a que donen a más fundaciones. Es decir, donando a la Vaki numerar Challenge por Colombia, usted podrá ser parte de una experiencia exclusiva con personalidades, artistas, deportistas y empresarios nacionales que se unieron a esta labor de ayudar a quienes lo necesitan en este momento. Le decimos a cada una de estas celebridades que done un poquito de su tiempo con alguna actividad, puede ser ir a tomarse un café, puede ser ir a almorzar con ellos, puede ser ir a un gran entrenamiento con ellos. Entrando a challengeporcolombia.com se pueden conocer las experiencias en las que se participa luego de donar. Trabajar por una semana junto al empresario Alexander Torrenegra, un día de rodaje junto a Iván Marín, ser invitado VIP a un concierto con Yerau o desayunar y montar bicicleta con Esteban Chávez son algunas de las opciones. A partir de este momento me uno al Challenge por Colombia, los invito. Desde Vaki, la plataforma que ha conectado más de 120.000 aportantes con cerca de 12.000 causas en toda Colombia, ahora se une a un Challenge por Colombia, una causa que nos mueve a todos. Nuestro video final es la impactante historia del reencuentro de una familia con su hijo que fue raptado cuando era bebé. Este reencuentro se da 32 años después. Gracias a las cámaras dispuestas de reconocimiento facial en medio de la pandemia de COVID-19, las autoridades pudieron ubicar a esta persona y ahora el trabajo es también identificar a aquellos que lo raptaron cuando era tan solo un recién nacido.
Nos vamos, pero nos vemos en las redes sociales y mañana estaremos en este último día de este fin de semana, puente festivo, con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia y nos vemos. Chao.